Y ahora, lo que acontece es que este movimiento Construye ha calificado a Noboa de autoritario y populista. ¿Qué creen? Este partido, que lo lidera María Paula Romo, ha asegurado que Rafael Correa y Daniel Noboa han hecho un pacto, el de la impunidad y el cogobierno. ¿Y ahora por qué? Este es el pronunciamiento que ha hecho el partido por el que Fernando Villavicencio se postuló a la presidencia. Construye se pasó a la oposición ahora, total. Y esto luego de que sus dirigentes han intentado tender puentes con el gobierno desde el inicio, hace ya casi 5 meses, incluso ofreciéndole armar una mayoría legislativa sin el dichoso, entre comillas, correísmo. La respuesta nunca ha sido positiva. Es más, el presidente Daniel Noboa se ha burlado tanto de la Romo, le descalificó de ser este partido de destruye, y esta agrupación política, que ahora es la segunda fuerza política en la Asamblea, ha puesto la otra mejilla. Pero por eso, pues al parecer, esto se acabó. Y esto ocurre luego de que el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado con la cancelación del registro de las organizaciones políticas del partido liderado por María Paula Romo, pese a que esta denuncia fue presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay. En Construye se considera que el presidente Noboa está detrás de esta jugada. En el comunicado oficial lo acusan directamente de querer sacarles de la papeleta electoral en el 2025. Aseguran porque Construye es una organización en crecimiento sostenido, pero señalan sin filtros de un acuerdo que los involucrados se han esforzado en ocultar. Este comunicado ha emitido a 3 días de la consulta popular no solamente acusa a Noboa de querer sacarlos de las elecciones, wow, sino que los señala como protagonista de un oscuro pacto, el acuerdo de la impunidad y cogobierno entre Correa y Noboa. Se acabó o se pausó luego de 135 días. Ahora, con los ahora que son detractores, ¿no? ¿Sí? Se puede decir, bueno, ahora son distractores de última hora e imprudencias semanales. El presidente de la República pretende tapar el sol con un dedo, ocultando desaciertos, fracasos, dice el comunicado, y enumeran los fracasos de Noboa. Pierde la guerra con el crimen organizado, no hay empleo, es gobernante para perdonar impuestos a sus empresas, y se inventa feriados por la crisis energética que tiene en tinieblas al país, acusando a todos de ser la causa del problema, cuando él mismo lo es. ¿Ve? Noboa, autoritario populista. El comunicado difundido en la cuenta oficial de X de Construye hace un recuento de la arremetida vinculada con las mafias. Y es así que se recuerda el asesinato de Fernando Villavicencio, la impugnación al candidato Cristian Zurita, el bloqueo a Patricio Carrillo y ahora utilizando al juez Ángel Torres en el contencioso electoral desde el despacho presidencial de Daniel Noboa se fragua nuestra cancelación. Vaya. Y el comunicado replicado por sus miembros, como la asambleísta Ana Galarza, lanza una sentencia política a Noboa. Y esto confirma lo que venimos diciendo. Reiteradamente derrotamos a un tirano como Correa y ahora nos enfrentamos a un autoritario populista como él, refiriéndose pues a Noboa. Se promete estar en la papeleta 2025, obviamente, con candidato o candidata propia. El presidente Daniel Noboa hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta acusación de que se le ha hecho. Se le ha tachado de populista y autoritario. Vaya. La CIP denuncia los discursos de odio y acoso judicial contra medios en la región. Y ahora la CIP en su reunión semestral alertó sobre la hostilidad contra los medios en Colombia y la judicialización y persecución de los periodistas en Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa SIP alertó en su reunión semestral sobre la continua judicialización y persecución de los periodistas en Cuba, la hostilidad contra los medios en Colombia o el intento de obstaculizar su ejercicio en Perú con un proyecto de ley en marcha. Así, en Cuba, las mismas terribles leyes continuarían siendo las herramientas de presión contra los periodistas independientes a los que se les fabrican delitos, como el desacato. Así dijo este miércoles el periodista Henry Constantin en la reunión semestral de 3 días de la CIP que comenzaría este miércoles. Constantin, vicepresidente regional de la CIP, con sede en Miami, explicó que cualquier periodista que cubra una protesta en la isla puede ser detenido. Lo que hace es, dijo que es muy complicado estar presente en eventos de tan importancia. El Estado sigue teniendo el monopolio de la radio, televisión y prensa y pese a la crisis profunda, duda que pueda verificarse un cambio o transición en el país sin el cese del fenómeno migratorio o la fractura del poder. También pasa en Perú. Este vive una crisis constante con una degradación de la democracia como refleja la reciente iniciativa de un grupo de congresistas para limitar las investigaciones de la prensa sobre casos de corrupción, dijo por su parte Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de Prensa peruana. Se trata de un proyecto de ley presentado por un grupo de legisladores para intentar neutralizar las investigaciones de los medios de comunicación, un proyecto acompañado de una fiscalía que se ha convertido en el principal ente agresor de la prensa, señaló Zimmerman. Este intentó obligar a los periodistas a revelar sus fuentes de información, apuntó. El gobierno colombiano, por su parte, en cambio, ha desatado un movimiento de hostilidad hacia los medios de comunicación en general, creando un ambiente en el que los periodistas terminarían siendo blanco de los discursos de odio. Esta atmósfera de acoso viene alimentada por legisladores y congresistas afines al presidente Gustavo Petro, por un poder que utiliza mecanismos para el control de los medios de comunicación, afirmó así Andrés Mompotes, director del Tiempo en Colombia. Esta narrativa de hostilidad tendría efectos nocivos y pone en peligro la integridad de los periodistas que salen a la calle a cubrir una marcha, ya que terminan siendo agredidos por simpatizantes del gobierno. Cuando las estigmatizaciones e intentos de desacreditar a los medios crece, entonces se convierte en una tendencia sin solución, y esto es algo muy peligroso, advirtió Mompotes. Resultado visible de estas acciones y mensajes previos de confrontación con los medios, lamentó, es la baja credibilidad de estos actualmente, más allá de errores cometidos. En Estados Unidos, el juicio contra Pollitt, el testigo, involucra al imputado en supuesto soborno de Coca-Cola Sinclair. Y vamos, cerca de una docena de testigos presentados por Fiscalía de ese país han involucrado a Carlos Pollitt como sospechoso del presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. La revista digital Plan B sigue de cerca este proceso, qué raro, en los tribunales norteamericanos. El juicio al ex Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, en Estados Unidos, Florida, llega casi a la segunda semana. Cerca de una docena de testigos presentados ante el tribunal por la Fiscalía de ese país han involucrado al exfuncionario que ejerció el cargo durante la época de Rafael Correa como sospechoso del presunto delito de lavado de activos, en este caso Odebrecht. La revista menciona que sigue este caso pues muy de cerca en los tribunales norteamericanos. Contó el día de hoy, el 18 de abril, que los nombres de Carlos Pollitt, Pedro Solínez y Diego Sánchez fueron los que mencionó este jueves Juan Rivas Domenech, expresidente de Seguro Sucre, entre 2013 y 2017 durante su testimonio en el juicio.
Rivas aseguró que recibió presiones de Pollitt y Solines para devolver contratos a Sánchez en la empresa estatal de seguros, que fue la más grande y poderosa del país en el gobierno de este mismo. Rivas fue sentenciado en Estados Unidos a 51 meses de prisión en marzo 2021 por lavado de dinero y sobornos. Dijo que está arrepentido por haber recibido coimas de las compañías intermediarias de reaseguros Rogalty y IHG, pero Estados Unidos le redujo a 37 meses su condena a cambio de una colaboración con las autoridades norteamericanas. En la actualidad vive en Miami, pero será deportado a Ecuador el próximo 12 de mayo. Rivas es uno de los principales testigos de los Estados Unidos contra Pollitt. Su relación con este caso, con el caso Pollitt, inició cuando retiró los contratos de reaseguros que mantenía Seguro Sucre con Sánchez, y Rivas dijo que en esa época eliminaron los contratos con todos los intermediarios locales de reaseguros y uno de ellos fue Sánchez. Relató así Plan B. Con esto vivió una campaña de desprestigio en redes sociales que lo acusaba de haber cometido algo corrupto. Entonces, la Superintendencia de Bancos inició una auditoría extensa contra Seguro Sucre y el informe preliminar, según Rivas, decía cosas que no eran verdaderas. Rivas entregó la información que requirió la Superintendencia, pero no hubo forma de cambiar estos errores del informe, según el exdirector de Seguro Sucre, y en esa época Solines había dejado la superintendencia y había pasado a la Secretaría de Administración. Correa nombró a Solines, pero para ese alto cargo, el 15 de octubre del 2015. Entonces Rivas recibió la llamada del nuevo superintendente de bancos y seguros, quien era su amigo. Este funcionario le sugeriría que se reuniría con Sánchez para resolver cositas. La semana siguiente, Rivas recibiría la visita de Solines, que en ese momento era el secretario de Administración Pública de Correa, en su casa, quien le aconsejaría lo mismo, que hable con Sánchez, y Rivas referiría que Sánchez quería recuperar a toda costa los contratos que había perdido. La reunión con Sánchez finalmente se dio en un estudio jurídico en Guayaquil y allí Sánchez, según Rivas, ofreció solucionar todos los problemas de Seguro Sucre con la auditoría de la Superintendencia y la Contraloría. Sánchez le dijo, siguió recuperar y de que quería ser intermediario. A ver, Sánchez le dijo, siguió el testigo, que le iba a enviar una lista de todas las cuentas que quería recuperar y de todas las que quería ser intermediario. Sánchez dijo Rivas, Sánchez, que era el representante de AON en Ecuador, que es básicamente la compañía más grande del mundo, según el exfuncionario. Esta es una empresa británica proveedora de servicios de gestión de riesgos, seguros y reaseguros. Rivas confirmó en este punto que devolvió los contratos a Sánchez. Recordó que de manera inmediata se han corregido todos los puntos problemáticos del informe de la superintendencia, y Rivas mencionó que tomó esta decisión porque no quería tener una mala relación con la Contraloría. Antes ya había pasado por otra auditoría bastante particular y dijo que temía lo que podría hacer la Contraloría. Rivas mencionó que sintió que la intensidad de los controles de la Contraloría bajó, pero después otra vez era lo mismo. Por eso preguntó a Sánchez qué pasaba si es que había sido devueltos esos contratos. Entonces, ante la pregunta de Alexander Kramer, abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el expresidente de Seguro Sucre aceptó que debía depender de Sánchez para lograr lo que quería en la Contraloría. En el último trimestre del 2016, Rivas tuvo un inusual encuentro con Pollitt y Solines
en la Contraloría General del Estado en Quito, los tres habían acordado una reunión en la entidad, pero en la recepción nadie sabía que Rivas tenía una cita con Pollitt. Rivas llamó a Solines y este le dijo que ingresara por el garage y no por la recepción. El entonces presidente de Seguro Sucre le manifestó que no sabía dónde estaba el estacionamiento porque no era un visitante recurrente de la Contraloría. Solines le envió una persona de seguridad que acompañó a Rivas hasta una puerta que daba directamente al despacho de Pollitt. En la primera hora fue una conversación trivial y después entre Solines y Pollitt empezaron a decirse tú dile, no, tú no, Kiko toma, no, Chavo toma, en fin. Finalmente, Pollitt tomó la palabra y pidió un favor a Rivas y el ex contralor le manifestó que conocía que existe un proyecto hidroeléctrico que estaba por iniciar sus operaciones y que una empresa de seguros debía asegurar. Esta descripción, según Plan B, pública, pues coincide con la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair, cuya construcción terminó en el 2020 y fue inaugurada en noviembre del 2016. Fue una de las obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa. El favor consistía en que se debía colocar reaseguros a esa obra y Pollitt esperaba que Rivas lo hiciera a través de un intermediario de seguros llamado IHG. Era un contrato de alto valor según Rivas, en donde la prima era unas 5 milloncitos de dólares y ese es el monto que fue para el intermediario. Rivas volvió a aceptar porque, de nuevo, no quería estar en mal procedimiento con Pollitt. Esta declaración era parte de las nuevas evidencias que Estados Unidos ha solicitado a la Corte para que sean aceptadas. Pero las reuniones sobre este tema no terminaron. Las siguientes dos citas fueron John Pollitt, hijo del ex contralor. Rivas se reunió con él en un restaurante en Miami y ahí conoció a John y le dijo que quería asegurarse con el favor que el favor que le pediría a su papá se cumplirá porque por medio había una comisión a través de un intermediario. John Pollitt iba a recibir una comisión, esa comisión a nombre de su papá, en mi entendimiento era una coima, manifestó Rivas. Rivas dijo que trabajó en IHG y por eso dijo que podía confirmar que Pollitt recibiría sobornos de ellos y ante la insistencia de Kramer dijo que no tenía ninguna duda de que se trataba de un soborno. La segunda reunión con John Pollitt sucedió después de algunos meses en Guayaquil y fue en las oficinas de la Contraloría de esa ciudad. El hijo de Pollitt quería asegurarse que el cliente haya pagado la prima y que Seguro Sucre haya pagado al reasegurador. El fin de John Pollitt era tener la información para cobrar la comisión. En Estados Unidos y el Ecuador firman la carta de intención para fortalecer, mira tú, la lucha contra el crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos entregará una contribución adicional por 10 millones de dólares para la capacitación institucional en el combate Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador han firmado o firmaron ya este jueves 18, el día de hoy, una carta de intención para la entrega de estos 10 millones en recursos adicionales para el fortalecimiento de la lucha contra el crimen y el narcotráfico. En el acto que fue encabezado por la canciller Sommerfeld y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, junto al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Lawrence Petroni. El acuerdo señala la intención del gobierno de los Estados Unidos para la entrega de recursos adicionales para reforzar la capacitación institucional para el control de la producción y el tráfico ilícito de estas. Detalló la Cancillería que la cooperación se centrará en los ámbitos de la lucha contra la delincuencia organizada exclusivamente transnacional, seguridad ciudadana y apoyo al orden público, y el fortalecimiento de la capacidad del sector judicial. Bueno,
Perú presenta un protocolo para detectar financiamiento del terrorismo. ¿En qué consiste? El Ejecutivo peruano presentó un documento para facilitar las investigaciones sobre financiamiento del terrorismo mientras combate a los remanentes de la banda armada Sendero Luminoso que provocaron la muerte de un militar en un reciente enfrentamiento en la selva central del país. El protocolo interinstitucional de procedimientos de actuación en esta investigación del financiamiento del terrorismo pues fue entregado a la Policía Nacional de ese país y a la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por sus siglas CONTRALAT, que preside el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ese país. La entrega del documento estuvo a cargo del viceministro del Orden Interno, Miguel Núñez Polar, quien aseguró que sería una herramienta clave en la lucha contra el terrorismo de ese país. El documento fue presentado mientras las fuerzas de seguridad realizan un operativo lanzado con el objetivo de neutralizar los campamentos de las fuerzas principales del último reducto de los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos, Apurímac, y Mantaro. En la operación militar murió este lunes un suboficial de la Marina de Guerra de Perú, mientras que las fuerzas especiales conjuntas continuaron en la zona con apoyo del Comando de Operaciones Aéreo y el Comando Especial BRAE, además de la participación de representantes del Ministerio Público. Durante el homenaje póstumo al técnico tercero de la Marina de Guerra, Edgar Tiburcio Espinosa, fallecido en el operativo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo. Fin del comunicado.